El naturalista inglés Carlos Darwin explicó el origen de nuevas especies a través de la teoría de la selección natural. La selección natural considera que no todos los individuos de una población logran sobrevivir y reproducirse. Los individuos que sobreviven poseen características que les permiten soportar cambios ambientales como temperatura y humedad, o simplemente les ayudan a obtener su alimento. En la naturaleza existe una gran variación entre los individuos de una misma especie. Cuando vemos a las personas que nos rodean, notamos que existe una gran variedad de color de ojos, de piel, de cabello. La variación que existe entre los individuos de una población es la base sobre la cual actúa la selección natural. De esta manera, la selección natural permite que las características mejor adaptadas al medio permanezcan en la población. Cuando Carlos Darwin estaba investigando de qué manera explicar el origen de nuevas especies, tomó en cuenta un hecho muy importante: la variación. La variación consiste en que las características de cada organismo son distintas a las de cualquier otro. De esta manera, cada organismo es único, no hay ningún otro igual a él. Esto es una regla que se cumple en todos los casos. La variación se puede observar en cualquier característica de los organismos. Por ejemplo, si se observa con cuidado a todos los recién nacidos de una pareja de animales, se podrán encontrar diferencias en sus colores, en sus tamaños o en la velocidad de crecimiento. En las plantas también ocurre lo mismo. Se observarán diferencias en las características de las semillas. En la velocidad con que germinan. En la forma de crecimiento. En los colores. Y en muchas otras características. Para explicar el origen de nuevas especies, es muy importante tomar en cuenta estas diferencias entre los organismos, pues la selección natural actúa precisamente sobre la variación. Darwin
Darwin dio un gran paso en la explicación de la evolución al relacionar la variación con la supervivencia del más apto, es decir, con la selección natural. La variación es la materia prima con la que trabaja la selección natural. Así, las especies se pueden transformar poco a poco, a través del tiempo, conforme el ambiente va cambiando. Esta fue una gran contribución de Darwin. Sin embargo, su teoría no explicaba todo el proceso evolutivo. Darwin no pudo explicar de qué manera surgen las variaciones. Contestemos esta pregunta para entender mejor el proceso de evolución. ¿Cómo surge la variación que observamos entre los organismos? La variación que presentan los individuos de una población se debe a dos causas diferentes. La primera se debe a que cada organismo tiene diferente información genética y la segunda se puede producir por los efectos del ambiente. La mayor parte de las características que observamos en un organismo están determinadas por su información genética. Esta información se encuentra almacenada en el núcleo de sus células, en sus cromosomas. Cuando un organismo se reproduce, hereda sus características a sus descendientes, es decir, su información genética. Pero los hijos no son iguales a sus padres, porque poseen una combinación de la información genética de ambos padres. Entonces, hay variación. Otro factor que produce variación son los cambios accidentales que sufre el material genético. Esto se conoce como mutación. La variación de la información genética se denomina variación genotípica. Ahora bien, la variación también se presenta por efecto del ambiente. Esto significa que un organismo con cierta información genética reacciona de una manera en un ambiente, pero puede reaccionar de una forma distinta en otro ambiente. Así, aunque haya individuos con las mismas características genéticas, se observan variaciones al vivir en ambientes distintos. La forma en que se presenta la variación de las características observables de los organismos se denomina variación fenotípica. Las variaciones son muy notorias en muchos organismos de la naturaleza. También entre nosotros podemos ver las variaciones. Este hecho es muy importante. Simplemente imaginemos si todos fuéramos iguales. Bastaría una sola enfermedad para acabar con nosotros, cosa que no ocurre, ya que tenemos distinta resistencia. Veamos qué importancia tiene la existencia de diferencias entre los organismos en la naturaleza. Cuando existe variación,
se presentan características diferentes que pueden ser útiles en distintas circunstancias. Un ejemplo de ello son las variaciones en la forma del pico que presentan los pinzones, lo cual les permite alimentarse de plantas e insectos. Dentro de los pinzones que se alimentan principalmente de insectos, podemos encontrar diferencias en el tamaño y forma de su pico. Lo mismo sucede con los pinzones que se alimentan principalmente de plantas. De esta manera, la selección natural ha actuado sobre estas variaciones, dando lugar a muchas especies. Todas las especies, o sin el casi todas las especies mexicanas han sufrido un proceso de evolución. Eso, en el caso particular de México, es una cosa muy interesante, porque el país tiene una diversidad geográfica muy grande, principalmente debido a su posición en el continente, que está entre el norte y el sur del continente, y además a las dos sierras estas que corren a lo largo de México, además de muchas sierras más pequeñas. Eso ha generado que las condiciones del país sean muy distintas en cada uno de los sitios que uno va analizando. Esto lo que genera es que esas mismas condiciones hacen que las especies sean distintas entre un sitio y otro sitio. La consecuencia más inmediata de esto ha sido que lo que observamos en México es una gran diversidad de muchos grupos de animales y también de plantas. Esto es particularmente importante en el caso de los reptiles y también para muchas especies vegetales. Podríamos poner el ejemplo, les decía, de reptiles, anfibios, muchos mamíferos también, por ejemplo, los murciélagos, y el caso de las plantas es impresionante.